Saludos, amigas y amigos de La Respuesta. Tal como confesé en el programa pasado, me equivoqué, entendiendo que el principio del año 2018 era el primer programa que vendría una especie de fase de tregua. Y en realidad el año ha entrado caliente. Son muchas las noticias, muchos los sucesos que están afluyendo, y la idea es que al tratarlos no debo perder desde La Respuesta el equilibrio, tratar de hacerlo con serenidad, con un espíritu justo, que cuanto diga obedezca a un interés de servir, de buena fe, y no a fines degradatorios ni que se entiendan como persecutorios de nadie. Efectivamente, en la semana, como ustedes saben, La Respuesta tiene sus interlocutores diferidos, son interactivos. Y a mí me complace mucho oír a personas que en la semana me hacen observaciones. De todas, siempre son abundantes. Una me llamó la atención. Un amigo muy de buena fe me dijo: yo he notado que usted en el programa, al tratar el asunto migratorio, desastroso, que es ya no migratorio, sino invasivo, de ocupación del territorio nuestro por una población, una avalancha de ilegales, me decía el interactivo de La Respuesta: usted cita mucho, con mucho interés, y resalta mucho la importancia de funcionarios claves de Donald Trump, y pues resalta mucho la cuestión de los militares en retiro, esencialmente dos, que son los más poderosos. El jefe de gabinete y que fue jefe de la seguridad es el general John Kelly, y el ministro de Defensa, el general Mattis. ¿Usted no le teme a que se vea esa forma elogiosa y confiada en que usted trata ese aspecto del trastorno? No. Yo siempre he tenido admiración y respeto por el servidor público eficaz. Y mi experiencia me indica que en muchos casos, gente que ha servido en las armas, en la guerra, o en países que no han ido a guerra, pero que han sido buenos oficiales de buen cumplimiento, se preparan muy bien, tienen buena preparación, y cuando salen a la vida civil después pueden rendir servicios interesantes. Yo siempre he sostenido esto como tesis. Es más, en mi columna, en mi blog, la pregunta de este miércoles de esta semana, le dije el lunes al amigo: voy a tratar algo, y resalto a dos oficiales importantes de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Uno que fuera presidente 8 años, Dwight Eisenhower, que fue el comandante en jefe de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, el que preparó la invasión de Normandía, la más poderosa flota de desembarco de toda la historia. Bueno, un hombre importantísimo, que luego en la vida civil ganó unas elecciones y en un segundo periodo se mantuvo, aunque ya al final estaba muy enfermo
y se fue como apagando. Pero en ese blog yo trato el legado de Eisenhower. Fue una expresión de él escrita, creo, no tengo noticia de dónde. Una carta, algo fue, pero fue de él, advirtiéndole a su pueblo que tenían que cuidarse del establecimiento industrial militar, de la industria y particularmente la dedicada a fines militares, porque ahí estaban las circunstancias y los designios que podrían turbar la paz, es decir, generar guerras. Dicho por un oficial que llegó a ser la leyenda que fue, que era presidente de los Estados Unidos, creo que lo dijo ya en su 8º año. Eso se ha reconocido siempre como una advertencia trascendental, que se ha entendido siempre que fue una especie de estado de conciencia. En el blog, la pregunta, yo lo cito, y cito más a 2 personajes importantísimos del mundo. Yitzhak Rabin, que fuera primer ministro, presidente de Israel, primer ministro, y Yasser Arafat. Los 2 fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Paz. Habían avanzado mucho en la paz entre Israel y Palestina. Y en sus discursos coincidieron, que no fueron discursos concertados, en un juicio capital. Porque hemos hecho la guerra desde la juventud, casi adolescente. Podemos hacer la paz, porque sabemos cuánto cuesta la guerra. Es decir, a mí me ha dominado siempre la idea de que no son muchas veces las muestras que han aparecido, esos hombres de guerra, execrables, ni se le debe repudiar, ni entender que pueden ser arbitrarios, monstruosos, especímenes delicados. No. Pueden estar quizás en mejores condiciones para evitar desastres. Cito en esa columna, en ese blog, perdón, la pregunta al general Powell, que fue secretario de Estado de Estados Unidos, fue jefe de Estado Mayor, tanto en el gobierno de Clinton y en el gobierno de republicano, el gobierno de Bush, cuando se discutía si era pertinente o no la guerra, el ataque a Irak. Él resultó más prudente, resultó más seguro, advirtiendo de lo que podría ser la guerra. No así una serie de políticos vinculados al grupo poderosísimo de la gobernanza mundial, de Davos, otros vinculados a Halliburton, empresas petroleras importantísimas, que finalmente fueron los que fueron decisivos para la guerra de Irak. Miren los resultados, como todavía se derraman por décadas contra el mundo, contra la paz del mundo. Entonces yo le hacía esos razonamientos y le dije más. Digo, lo voy a plantear en la respuesta porque es bueno esos aspectos cruciales de la historia, revisarlos, recordarlos, traerlos de nuevo. Sobre todo que la misión es hablar para los jóvenes. Eisenhower tuvo un gesto mucho más importante desde la presidencia de Estados Unidos.
cuando ordenó a la poderosa flota norteamericana, creo que del Atlántico y el Mediterráneo, concurrir para atajar y devolver a las armadas inglesa y francesa que iban para el canal de Suez en Egipto a recuperar el canal que había sido nacionalizado. Ahí es donde apareció la hazaña del ya famoso teniente Nasser, que fue después el líder indiscutible del mundo árabe. Entonces, paraba la guerra en Egipto. Un presidente que había sido esencialmente militar, desde el jefe de las Fuerzas Armadas de la Segunda Guerra Mundial, la mayor y peor del mundo, pero que en la Primera Guerra había combatido como capitán. Es decir, yo no tengo ninguna inhibición cuando advierto un oficial importante sirviendo funciones civiles y noto que tiene ideas claras, que es recto, que es sabio en un momento dado, y me resulta confiable. ¿Qué me ha ocurrido? El general Kelly. Debo decir, de Colin Powell, recordé algo que le he leído aquí en la respuesta, del libro del presidente Clinton, el expresidente Clinton, Mi vida, cuando él describe el episodio aquel de la reposición de Aristide, que le envió al expresidente Carter, que es un ciudadano del mundo, al senador Nunn y al general Powell. Y Clinton cuenta cómo Carter recomendaba no reponer a Aristide. El senador Nunn no creía que era conveniente, pero el general Powell decía, hay que preservar el ejército. Solo el ejército puede contener los sucesos de ahí. Lo que hay que hacer es trabajar en el mejoramiento del ejército. Clinton describe cómo él desoyó las opiniones de esos tres personajes que él mismo había enviado como misioneros. Y ordenó la invasión, y vinieron paracaidistas, bueno, y vino Aristide, y vino, todos sabemos cuánto vino. Y lo que resultó Aristide luego. Ese militar, decía el ejército, no. Llegaron y disolvieron el ejército de Haití y el caos, que le costó a Naciones Unidas una ocupación multilateral sin plan de evacuación de alrededor de 15 años, sin resultados, porque eso se hundió aún más en ese estatus. Por eso, cuando el general Kelly usa aquellas expresiones en Bahamas, en el año 16, República Dominicana no soporta más ese tipo de inmigración que se le está imponiendo. Se refería específicamente al presupuesto de salud y digo, le están consumiendo el 30% del presupuesto de salud. Creo que se quedaba corto. Ahora lo estamos viendo. Estaba ese hombre opinando en una forma muy valiosa para los dominicanos. Es un guardia, fue del Comando Sur, héroe de guerra, pero estando ahí en el Comando Sur, llegó un barco inmenso de Rusia, un crucero misilístico, una de las naves estrella de la Rusia rediviva esta. Y se armó una escandalera en Washington porque a él le preguntaron, estando él en el Comando Sur, y dijo, bueno, a nosotros no nos inquieta porque nosotros, las flotas nuestras están por todas partes del mundo. El problema es que, decía él, que en Washington escandalizan mucho, pero después somos nosotros los que tenemos que hacer la guerra.
un reproche a la política de los grupos de Obama que quisieron hacer un espectáculo con eso. Ahora, para la República Dominicana, yo lo sostengo en el blog, no el de esta semana, el de la semana pasada. Esa posición de John Kelly, que es el jefe de gabinete, que es un hombre clave, importantísimo en la administración Trump, para los dominicanos significa mucho. Siempre que hubiera la voluntad política en el gobierno de aprovechar la coyuntura para comenzar a aplicar una política de inmigración serena, severa, legal, eminentemente legal, apoyada en la Constitución y sus leyes, porque el momento es oportuno. Paradójicamente, la administración Trump, que está siendo combatida a escala mundial, que está peleándose con medio mundo, tiene posiciones sobre migración, sobre seguridad, sobre crimen, sobre los aspectos de las agendas perversas, del aborto, el matrimonio gay, posiciones que a la República Dominicana les convienen. Y eso cuanto yo he planteado aquí como tesis. Que no se haya avanzado en eso, bueno, el gobierno se plegó y se dejó arrebatar el énfasis de La Habana, el presidente de la República. Lo desestabilizaron la burocracia de USAID, la traición que está a su lado, el injerto que yo llamo, y todo el desastre este que estamos viendo, que está ya asumiendo características de desgracia más que inminente, presente. Entonces, quería hacer esas dos puntualizaciones porque observé que me decía el amigo, el interactivo de la respuesta, tenía sentido. Se podía malentender la posición mía. Pero bien, sigue la semana, cuando se examina, siendo excitante. El personaje que ha pasado a ser Manconi, Guevara Díaz, la prensa lo ha traído en ocasión del conocimiento de su coerción. Uno de sus abogados, un colega, claro, legítimamente en su defensa, dice al salir de la audiencia donde le impusieran un año de coerción junto con dos más, Dante Meraldo Medina y Dante Medina hijo Osuna, dijo ese abogado, a él lo que le están haciendo es juzgándolo, lo han apresado por su pasado. ¿A qué pasado se refería el colega? Bueno, él fue un hombre muy allegado a Rolando Florián Félix. Cuando el buque Fénix fue atrapado en el sur de la República, yo estaba en la presidencia del Consejo de Drogas, en la década, en el final en los 90, después del 97 por ahí, 96. Él era el hombre fundamental de operaciones de Rolando Florián Félix. Después, cuando el expediente de Quirino Ernesto Paulino Castillo estalló en diciembre del año 4, él era el hombre clave para el acarreo de ese alijo, que eran unos 1.300 kilos, que iba para el norte, por la carretera Duarte. El país se enteró de todo, comenzaron las diligencias judiciales para la extradición, a él lo sometieron, junto creo que con algún familiar de Quirino Ernesto Paulino. No lo descargaron realmente, sino que retiraron la acusación porque lo iban a entregar en extradición. Lo extraditaron
en la Corte del Distrito Sur de New York, se dijo y trascendió como que lo había liberado porque aquí lo habían juzgado y descargado, que no era realidad. Pero lo mandaron a Puerto Rico porque tenía unos cargos en Puerto Rico y creo que lo condenaron a 5 años, cumplió 1 o algo más y ya estaba aquí. El abogado, claro, haciendo uso de sus recursos de defensa, dice, a él lo han apresado por su pasado. Aquí yo debo hacer una observación, que el colega debe saber, yo no lo conozco, no sé, no he tenido el gusto de conocerlo. Pero él sabe, quizás mejor que yo, que al juicio que pueda ir McConney, sus antecedentes no se pueden utilizar. Porque el Código Procesal Penal, el flamante y maravilloso código ultragarantista, impide el uso de antecedentes. Es decir, él tiene que estar confiado de que eso es así. Lo pueden apresar por un prejuicio, pero no lo pueden juzgar en base a hechos pasados, ni considerarlo siquiera. Ustedes se dan cuenta de lo que es una norma penal ultragarantista y lo que significa y ha significado para el país padecer esas licencias, esas benignidades inmensas de esa normativa procesal penal. Pero esta era una nota al margen. Sí se dijo ahí algo muy importante. La prensa, estoy hablando por lo que he leído en la prensa. No tengo información especial, nada especial. Que McConney va a dirigir o dirigió una carta al Procurador General de la República porque él tiene interés de ser interrogado e investigado por una especie de comisión. El Procurador General de la República, la fiscal del distrito, que esté presente y participando el jefe, el director de la Dirección Nacional de Control de Drogas y un oficial de DEA. Porque él ahí va a decir que él es inocente, que no tiene que ver con esa droga, la del barco, que ya sabemos, Calumba, que es lo que es. Y que él sabe que él conoce de quién era la droga. Óigame, puso un espanto la prensa cuando publicó eso. Y las especulaciones no se hicieron esperar, ¿no? ¿Qué quiere este hombre decir? Que él sabe de quién era la droga, pero a él no lo han apresado necesariamente porque él sea el dueño de la droga. Tengo entendido, por lo que dice la prensa, que le hicieron una inteligencia muy eficaz, telefónica, durante un tiempo. Creo que localizaron 25 llamadas. El abogado dice, no, de esas había 10 a la dirección. Bueno, 15 llamadas. El contenido de esas llamadas parece que llevó a la autoridad a pensar, este hombre está operando, la está dirigiendo. Pero que lo quiere decir ante 4 funcionarios, ingrediente extranjero incluido, un oficial de DEA. A la gente con mucha razón le ha parecido extraña y muy ominosa la advertencia, como si quisiera con ello mandar un mensaje. ¿A dónde? ¿Al poder? Político, militar, policial, empresarial. Eso venía en un barco, en un dispositivo caleta, también oculto. Aquí tengo yo también que mejorar el programa de la semana pasada. Que cuando lo abordan y lo apresan en aguas internacionales, el Coast Guard de Estados Unidos, más una nave holandesa,
más la invitación que se le hiciera a la Armada nuestra para que se incorporara. Donde lo llevan es a Puerto Plata. Las primeras versiones de prensa decían que el mecanismo era tirar la droga en el mar y que iban lanchas desde tierra, la buscaban y la introducían. No. La versión que parece que es la que se está dando en forma más sostenida es que lo llevan a Puerto Plata, que era su puerto de destino, pero que lo revisan y no encuentran drogas. Un barco que está cargando, no sé qué combustible. Dije, ojalá no sea C-30, ya por otros motivos. Si no encuentran la droga, parecería que era como lógico que se quedara en Puerto Plata. No, se le condujo a Sanssouci. Me imagino que ya vendría con custodia de marinos nuestros, abordando el barco, controlando el barco para evitar que se produjera cualquier tipo de maña, de tirarla en el mar, hacerla desaparecer. En Sanssouci se le trabaja 1 o 2 días. Y es tan sofisticada, está tan bien hecha la caleta, el dispositivo para ocultar la droga, que creo que a los 2 días cuando se descubre que lleva casi 2 toneladas de droga. ¿Quién sabía que aún revisado en Puerto Plata había que revisarlo más a fondo aquí? ¿Quién puede tener la inteligencia para conocer esa entraña del conflicto? El poder logístico norteamericano, yo lo creo. Por eso dije, lo traen a Sanssouci y con ello están dando una especie de aviso, están sometiéndonos a prueba nosotros como Estado, a los poderes públicos. Ahí está. Este hombre ahora dice, no, yo voy a declarar ante 4 y voy a decir quiénes son los dueños. Alguien dijo, no, que es un extranjero. Bueno, si era un extranjero le bastaba decírselo a los propios interrogadores. Mire, yo no soy de esto, esta droga es de fulano de tal, en Colombia o donde fuera. No. Lo quiere decir ante 4 niveles. El externo de DEA, Ministerio Público máximo, Ministerio Público correspondiente, y la dirección, que es el organismo de interdicción. ¿Por qué? ¿Qué mensaje hay en eso? ¿Qué está pasando? El Nacional, el diario El Nacional, trae una publicación el jueves 11 de enero. Indagan si Quirino está ligado a carga de cocaína. Aparece la foto de Quirino Ernesto Paulino Castillo y de Guevara Díaz. Ernesto también. Maconi. El diario dice que tuvo una fuente, que la fuente no quiso revelar si se estaban haciendo allanamientos en propiedades de Quirino Ernesto, pero que sí la estaban haciendo en las propiedades de Maconi. A todo esto sale la información de que el barco ha dado 8 viajes en el 2017. Que eso sí son controlables porque tienen de puerto a puerto una especie de control, de despacho, etc. Y uno dice, Dios santo, ¿y qué es esto? Porque 8 viajes de un barco con una caleta como esa. Queda la gente autorizada a entender que durante el 17 solo en ese barquito se pudieron introducir más de 30 toneladas de cocaína. Pero eso fue lo que confesó Quirino Ernesto Paulino en Nueva York después de su extradición. 30.
Naturalmente, yo tengo la experiencia de haber servido 9 años como asesor de política antidroga, 4 como presidente del Consejo de Drogas, y claro está, tengo relaciones. Me dijo alguien cuando él hizo esas declaraciones allá, 30 toneladas, y por eso lo condenaron. No. Me dijo, esa es una mínima parte de lo que esa estructura a la cual él correspondía introdujo. Y me hizo una afirmación dolorosa. Nosotros teníamos el control. No me dijo si de dron o de el avión AWAC o del satélite. Incluso de los vuelos que hacía el avioncito al aeropuerto construido, a la pista construida, con instalaciones para personal militar en Elías Piña. A 10 minutos no, a 2 minutos, una vez despegara del cielo del espacio aéreo haitiano el avión. Nosotros tenemos un cálculo diferente. Es decir, que al hablar ahora de 8 viajes, uno dice, bueno, si fueron 8 viajes y este tenía 1.570 kilos, estamos hablando sobre 30 toneladas. Y están aquí para ser juzgados los que se apresaron. Como ven ustedes, enero no ha entrado fácil. Entonces, esto de Quirino, que es un gran amigo, compadre, creo que se decían cuñado, porque en aquella conversación, cuando él le llamaba en el 12, diciembre del 12, compadre, cuñado, no me gusta esto, ese camión le cambiaron al chofer, le decía Marconi a Quirino, ¿por qué sale a relucir este hombre? La relación estrecha, el pasado de trabajo conjunto, perteneciente a la misma estructura. Pero, ¿qué poder tendría Quirino Ernesto Paulino Castillo para resultar no imputado en ese caso? ¿Me están siguiendo? ¿Qué poder tendría? ¿Cuál sería la capacidad disuasiva de Quirino en el supuesto de que la autoridad en la investigación lo quiera encartar en el proceso? Que Quirino fue erigido en un personaje nacional, que Quirino dio muestra de ser un locuaz denunciante que acusaba a un expresidente, 3 periodos de presidencia de la República Dominicana, y que habló incluso al final se descompuso de tal modo que la propia gente del gobierno quedaba embarazada, porque estaba planteando como que le debían, que le tenían que cumplir, devolverle su factoría, devolverle, y una cantidad inmensa de bienes que él ha ido recuperando, inmuebles y sumas. Lo sabe la autoridad. La fiscal del distrito lo sabe, tiene prueba exacta de eso. Entonces, ¿qué es esto? Fíjense, ¿por qué yo, cuando comenzó el proceso de Brasil, preparatorio del juicio político de Dilma Rousseff, y evidentemente en la cacería contra Luis Ignacio Lula da Silva, yo escribí
cuatro columnas de la pregunta sobre la delación premiada. Lo peligroso que resulta que un Estado o una corte, un tribunal, que es el caso habitual en Estados Unidos, sus fiscales queden vinculados a una delación premiada, que la llaman así los brasileños. Cooperación eficaz le llaman los peruanos y los ecuatorianos, y los norteamericanos y los italianos le llaman arrepentidos. ¿Cuál es el peligro de usar esas revelaciones que da gente de banda que esté comprometida en unos hechos? Que ellos no tienen autonomía, los miembros de la banda. Que la jerarquía y la dirección de todo operativo, más de esos que tienen tal magnitud, está fuera. Está en planos de dirección inteligente. Nadie vaya a pensar que son desorejados los que dirigen esas operaciones criminales, compitiendo con los estados del mundo. Entonces corre el peligro la política, corre el peligro las instituciones armadas, corren peligro las policías, las especializadas de interdicción, incluso hasta parte del propio empresariado, de que si los mandos superiores, que son los que controlan en definitiva las operaciones, deciden usar a uno o más de los miembros de una de sus bandas para imputar a otros, al que ellos quieran. Esto me hace a mí traer aquí a este programa una experiencia para mí muy interesante, y me siento a veces no orgulloso, pero sí satisfecho de haberla vivido. En el año 97, siendo yo presidente del Consejo Nacional de Drogas, yo asistí a una de las reuniones, y fui a todas, pero esa era la primera que me tocaba, que realizaba la DEA en distintos lugares con los responsables y ministros de la lucha antidroga de América. Esta fue en Bahamas. En Bahamas, yo ahí conocí al general Rosso José Serrano Cadenas, jefe de policía de Colombia, simpático, un hombre de enorme habilidad e inteligencia. Y inmediatamente entramos en una relación muy fluida, que ha permanecido, muy afectuosa, de parte de él, porque siempre que hace mención de mi nombre, las veces que amigos comunes me dicen, le envió saludos al general, que después fue embajador de Colombia en Austria. Allá lo encontré en una de las reuniones que favoreciera el doctor Pino Arlaqui, subsecretario general de la lucha mundial antidroga de Naciones Unidas. Ese Rosso José Serrano andaba con dos oficiales. Coronel Gallegos, no lo traté. Pero había un joven, alto, muy sereno, que en las reuniones que tuvimos, tanto en el hotel, en los almuerzos, a veces en los intermedios, cuando opinaba, resultaba impresionante. Yo le pregunto al general Rosso José Serrano, ¿y este joven oficial que anda con usted, quién es? Me dice, ese es el mayor Oscar Naranjo.
Le digo, óigame, ese joven tiene por venir. Me dice él, no, ese es la joya de la policía colombiana. Ese llegará a ser jefe de policía, porque tiene una preparación enorme. Efectivamente, hicimos una relación. Pasamos casi 4 días allá. Y él me dio muchas opiniones sobre la inteligencia criminal, cómo ellos estaban preparándose, los equipos que estaban comprando, cómo estaban entrenando un personal de selección para poder luchar con los carteles de entonces, imagínense, Cali y Medellín. Para no hacerle largo el asunto, ese Oscar Naranjo fue el jefe de policía reconocido como el mejor policía del mundo. Cuando cumplió, se apartó, yo lo perdí de vista, no sabía. Y en una oportunidad se produjo un escándalo enorme entre nosotros, fruto de una droga, 1.200 kilos, en que había envueltos oficiales de policía, fiscales, y comentando y conversando con el presidente Medina el asunto. Yo le dije, presidente, yo tengo un amigo que creo que si nosotros lo solicitamos, vendría a ver cómo nos ayuda a hacer un diseño diferente de la policía nuestra. ¿Quién es? Oscar Naranjo. Le dije más o menos lo que había, era el hombre. Sí. Yo quiero invitarlo, pero que lo invite usted, de parte suya, porque si lo traen los distintos departamentos, eso lo que va a hacer es aumentar la cuestión de los desencuentros entre los departamentos. Mientras que si es un invitado suyo, y él tiene categoría para hacerlo, sería lo mejor. Ningún departamento va a alegar que tiene a Naranjo opinando, no. Y le escribí una carta al presidente Medina al día siguiente, el 8 de enero de 2015. Hice la invitación el 8 de enero de 2015 a Oscar Naranjo y le decía, la voy a leer. Apreciado amigo, tengo el encargo expreso del honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, de darle curso a una sugerencia que le hiciera en mi condición de asesor del Poder Ejecutivo para programas de lucha contra el narcotráfico, relativa a la necesidad de elaborar un verdadero diagnóstico que permite establecer una hoja de ruta hacia las reformas necesarias, no solo de nuestra Policía Nacional, sino de algo que ha venido a resultar todavía más urgente y sensitivo, que me permito sintetizarlo del modo siguiente. Yo le estaba diciendo a la persona que invitaba el presidente de qué se trataba. Como es de su conocimiento, general Naranjo, contamos con una Dirección Nacional de Control de Drogas desde el año de 1988, una especie de task force que ha tenido las responsabilidades centrales de la interdicción de drogas entre nosotros, que está constituida esencialmente por miembros, agentes y oficiales enviados por las distintas ramas de nuestras Fuerzas Armadas, aunque cuenta con un consejo de dirección multisectorial de entidades, personalidades y sectores. B.
En el año 2008 se creó un dispositivo en la Policía Nacional bajo la denominación de Dirección Central Antinarcóticos, DICAN, en razón de que el aumento desmedido del consumo interno abrumó a la sociedad nuestra en todo el territorio, cuyos puntos de droga a nivel nacional pasaron a constituir un impresionante escándalo para el gobierno de entonces. C. Yo me opuse con tenacidad a la iniciativa de la creación de ese organismo, desempeñando las mismas funciones que hoy todavía desempeño, pensando en la numerosidad del cuerpo policial, 26.000 efectivos entonces, de difícil control disciplinario y sobre todo el riesgo de acercar a la gente policial a la droga y su control, dado que ésta podría sobornarlo y en el peor de los casos reclutarlo para operaciones. D. Desde luego, el peor percance sobrevino entonces porque al crearse el dispositivo, el DICAN, se establecieron operaciones en paralela con todo lo que implica para el desencuentro de las instituciones, incluyendo las dificultades de acoplarse en niveles tales como Fuerza Aérea, Ejército y Armada. ¿Cómo se advierte, apreciado amigo? Se trata de un trastorno funcional que ahora ha explosionado con una experiencia muy desagradable de escándalo relacionada a un cargamento de 1.200 kilos de cocaína que mantiene bajo investigación propiamente al organismo policial indicado. Al tratar con el presidente de la República, el presidente Medina, el tema, me permití reajustarle muchos de los aspectos que le había expuesto por escrito, sobre todo apoyándome en mis vivencias experienciales, dado el tiempo considerable que he estado en el área, 4 años en el Consejo Nacional de Drogas, 9 años en la asesoría para programas de lucha contra el narcotráfico. En suma, el presidente acogió con mucho interés mi recomendación consistente en contactarlo a usted como obra directa de él, que es quien conforma los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica 5088, es el vértice puntual y directo tanto de la Dirección de Control de Drogas como del Consejo Nacional de Drogas, al tiempo que ostenta naturalmente el cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es así, se trata de un esfuerzo diferente, de mayor énfasis, porque el trastorno no se podría solucionar a menos que no se le dé un tratamiento de conjunto, estratégico, de diseño abarcante. El presidente está vivamente interesado en que así sea y me autorizó a cursarle una invitación previa a usted a fin de conocerle en primer lugar y recibir cualquier propuesta de apoyo constructivo, recomendatorio de fondo que se pudiera concertar. En esas condiciones le envío esta primera comunicación recabando gentilmente de su parte una respuesta en cuanto a su disponibilidad de tiempo para poder sumarse a este esfuerzo tan sensitivo que yo he creído necesario asumirlo en el nivel precedentemente descrito y evitar con ello la experiencia de que su asesoría general sea recabada por niveles menores del mando, porque según mi experiencia eso a lo que más sirve es a que se amplifiquen las indeseables prácticas de desencuentro. Si hemos de tener un diagnóstico completo y responsable, debo prevenir de que alguien que no solo tenga sus conocimientos y las condiciones personales que ha demostrado durante su valioso servicio a su patria, sino que además haya tenido experiencia en ambos campos, tanto en el plano internacional como en el de consumo interno, con especial interés en el microtráfico, que ha venido a revelarse como un fenómeno de altísimo peligro por razones que usted conoce seguramente mejor que yo. Mucho le agradecería responderme en principio si está disponible su profesionalidad y su interés conocido en ayudarnos, a fin de yo poder constatar
contactar a los funcionarios que me indicara el presidente para organizar todo lo relativo a su viaje por invitación expresa de él, al acoger la correspondiente recomendación que me permitiera hacerle. Este es un libro que me regaló, me trajo de España un amigo muy querido. El cazador de la mafia. Es una entrevista larga, de 262 páginas, échale al general Naranjo, por el periodista Julio Sánchez Cristo. Yo lo comencé a leer, y para que ustedes tengan una idea, en una noche le leí 67 páginas, porque no tenía una idea de que me iba a impresionar tanto el testimonio del general Oscar Naranjo. Ahora, ¿saben ustedes las funciones del ex jefe de policía, Oscar Naranjo? Ahora, vicepresidente de Colombia. Vicepresidente. Al renunciar el vicepresidente, que se fue a la lucha política, el presidente Santos lo sometió y el Congreso le dio un apoyo total. De esa persona yo recibí mucha formación oyéndole. Es realmente un exponente extraordinario de valor, de honradez, de sabiduría. Un amigo nuestro del país. Entonces yo al ver todo esto que está ocurriendo, digo, ay Dios, me lo dijo Oscar, me lo dijo Rosso. Tenga cuidado con los testimonios y las declaraciones de los imputados, porque ellos no controlan a quién van a comprometer, es de acuerdo a la orden que le llegue de arriba. Quirino, y si Quirino es imputado y dice, no, bueno, ya él lo ha estado incluso diciendo, a raíz de la experiencia anterior, ustedes están ahí por mí. Y si él dice algo más grave, ¿le vamos a seguir creyendo a Quirino? Hubo un periodista que odia en forma visceral a Leonel Fernández, que escribió un artículo y decía en la televisión además, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan, Quirino, Dios mío. Vamos a ver por qué el enero este ha venido tan cargado y cuáles pueden ser los desenlaces. ¿Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable 33 Televisión Abierta? Domingo a las 11 de la mañana, nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado. Que asimismo Canal 23 Telefuturo, 8 de la mañana después de la misa de San Antonio de domingo. Que Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV10, de 10 a 12 del mediodía de domingo. Telenor y Teleimpacto, 12 del mediodía. Telenor San Francisco de Macorís, Teleimpacto, canales 22 y 52. 12 del mediodía. El otro, 6 de la tarde además, y 9 de la noche el Teleimpacto, y 8 de la mañana del lunes. TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes además que nuestros contenidos son retenidos por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de la Radio Real de La Vega, nuestra vida de siempre, en la versión central. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo, y los canales de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, que en los momentos pertinentes reproducen nuestros contenidos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en la entrega de otra nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.